Ah, pues mira tú por dónde. Claro que sí, después hablamos. Te damos un aplauso de bienvenida a ti también. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermana. Nos alegra mucho de verte. Mucho, mucho. Gracias al Señor. Y pedirles, por favor, a todos los hermanos, tanto a los que van como a los que no van, vamos a tener el día 14 de este mes de abril en un lugar llamado Los Llévenes, que pertenece a la provincia de Toledo, el primer congreso de nuestra iglesia virtual. Ya no hay plazas, ya prácticamente se llenaron hace algún tiempo, aunque de vez en cuando se da de baja uno, pero entran dos y después se van, dos no pueden venir y entran cuatro. Así que allí vamos a estar desde el día 14, va a dar comienzo por la noche, la primera reunión. Tendremos a varios pastores de visita que nos estarán compartiendo la palabra. Y después el domingo, día 17, después del almuerzo, tendremos un culto por la mañana, comeremos y ya los hermanos se vienen todos para acá. De aquí va una buena representación, van hermanos del Puerto de la Cruz, van hermanos de Santa Cruz también. Gracias también a Saray por el trabajo excelente que está haciendo de comprar los pasajes, el tema del autobús, que creo que ya están todos al día, supongo, ¿verdad? Así es que oren por favor mucho por ese congreso. Vienen hermanos de Estados Unidos, de Chile, de Holanda, de Italia, en fin, vienen hermanos de un montón de lugares que no pensábamos que iban a venir, pero han hecho un esfuerzo tremendo por estar con nosotros. Así que del 14 al 17 de abril, Dios mediante, estaremos en nuestro primer congreso de la Iglesia Virtual, cuyo lema en esta ocasión es: lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor está por venir. El otro día nuestro hermano Fran, un hermano que apreciamos muchísimo junto con su esposa Sara y su familia en Algeciras, se fue a tomar un cortado, se fue a tomar un café a un bar, y cuando iba a poner el azúcar, en el azucarillo ponía: lo mejor está por venir. Digo, mira, el Señor está hablando y nos está recordando el lema del Congreso de este año. Muy bien, hermanos, vamos a pasar ya directamente a la palabra del Señor, y la primera porción que quiero compartir con ustedes se encuentra en Marcos, por favor, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, Marcos capítulo 9, por favor. Estábamos en Israel hace poquito con unos grupos de hermanos que querían conocer aquel país, y una hermana se me acercó y me dijo: ay, pastor, qué Biblia tan bonita tiene usted con esa letra tan grande. Y le dije: hermana, ¿y usted no tiene una Biblia así? Dice: no, yo tengo una Biblia que la veo muy mal, la letra es muy pequeñita. Ay, ¿qué daría yo por tener una Biblia como la suya, pastor? Ay, hermano, si usted... Y digo: mire, hermana, no siga porque me está ablandando el corazón, y le regalé la Biblia. Entonces me quedé sin Biblia de letra grande. Gracias a nuestra hermana Margarita he podido compartir en estos días, aunque tengo muchas Biblias en casa, pero las pobrecitas ya están muy gastadas, pero he estado predicando estos días con su Biblia, y hoy, gracias al señor Moy, que ha venido de Galicia, me ha vuelto a traer una Biblia de letra gigante, no grande, gigante, que se ve estupendamente. Así que está totalmente nueva, es el primer mensaje que voy a dar con esta Biblia. Todavía me cuesta separar las páginas porque todavía están pegadas unas a otras, ¿verdad? Espero que dentro de poco ya esté totalmente ya hecha a mi mano. Marcos, por favor, en el capítulo 9 les decía, vamos a leer la primera porción de esta tarde. Voy a leer varias, pero esta historia es muy interesante, muy conocida, ustedes la conocen perfectamente, y dice así a partir del versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo:
desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Desde niño dice que le pasaba esto a su hijo. No sabemos por qué motivo este niño tenía estos ataques demoníacos, de espíritus malignos. Pero esta es la realidad que cuenta el padre. Es un padre desesperado, un padre que se ve impotente, incapaz de poder ayudar a su hijo. ¿Qué más quisiera, verdad? Cualquier padre, cualquier madre, haría uno lo que fuera con tal de verlos bien, sanos, bendecidos, libres. Pero este padre sabía que no podía hacer absolutamente nada para ayudar a su hijo. Lo veía sufrir. Dice que en algunas ocasiones se tiraba al fuego, en otras ocasiones en aguas profundas. En el fondo lo que había una especie de espíritu de muerte que quería acabar con este muchacho, con este niño. Y él, ¿a quién va? Al Señor Jesús. A estas alturas el Señor Jesucristo ya era muy conocido. En todo el país sabían de quién era el Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Aquel que hacía milagros, señales y prodigios en las vidas de la gente. Y también seguramente el Padre habría oído de personas con espíritus malignos que iban donde estaba el Maestro y el Señor los liberaba. Pero se llevó una desilusión cuando llega al lugar donde supuestamente estaba el Señor y resulta que no estaba. Se había marchado la noche anterior a la montaña a orar y se había llevado a 3 de sus más íntimos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Hay un monte en Israel muy bonito que se llama el Monte Tabor, donde cuenta la tradición que puede ser que en ese monte el Señor estuviera toda la noche orando. Y fue cuando se transfiguró, ¿se acuerdan? Delante de sus discípulos y se le presentó Moisés y Elías. Y Pedro dijo aquello de, Señor, vamos a quedarnos aquí, hagamos unas casitas, hagamos unas enramadas, ¿verdad? Pero al final tuvieron que bajar al valle. Cuando bajan al valle se encuentran a una multitud de personas esperándolo, ¿verdad? Como siempre era habitual. Pero en medio de la multitud se levanta este hombre desesperado y le cuenta el problema por el cual ha venido a verlo. Y viendo que el Señor Jesucristo no estaba, le pidió a sus discípulos que supuestamente podían haberle ayudado o debían de haberle ayudado, porque ya ellos sabían cómo se tenía que tratar con una persona así. Ellos no eran neófitos en esto, ya habían visto muchas sanidades, muchos milagros, ya habían visto expulsiones de demonios de las personas. Por lo tanto, ellos ya tenían que estar preparados y lo suficientemente capacitados como para ayudar a este pobre hombre sin necesidad de que estuviera presente el Señor Jesucristo. Pero la realidad es que no pudieron. No pudieron. Y este hombre que vino con una expectativa, con una ilusión tremenda de ver por fin a su hijo libre de este demonio, resulta que no solamente sigue el problema en el hijo, sino que se nota que ha menguado su fe. Cuando desciende el Señor y él se atreve a hablar con él, le dice, si puedes hacer algo, ¿con quién estás hablando? Si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y el Señor le contesta, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es cuestión si yo puedo o no ayudar a tu hijo.
Esto no es cuestión mía, es cuestión tuya. Él es el Dios todopoderoso. No hay nada que limite a Dios, absolutamente nada. Pero hay momentos y lugares donde cuenta la Escritura que el Señor Jesucristo fue y no pudo hacer milagros. No porque estaba desanimado, no porque los problemas eran tan grandes que Él dijo, bueno, con esto yo no puedo. Porque en el ministerio, en la vida del Señor Jesucristo vemos milagros de toda índole, de todo tipo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta y se nos quede bien claro que no hay nada que el Señor no pueda hacer. Incluso levantó un hombre que hacía 4 días que había muerto, lo cual humanamente hablando es un imposible, pero lo hizo. Y sanaba a personas que llevaban toda la vida enfermos, como después veremos otra historia. Así que esto no es cuestión de si yo puedo o no. Esto es cuestión de si tú puedes creer. Porque repito, al que cree, todo le es posible. Todas las personas tienen fe, todas. Hay una fe que yo llamo fe natural. ¿A qué me refiero cuando hablo de fe natural? Pues mira, cuando te subes a un avión, le preguntas al piloto si durmió bien la noche anterior. Le pides que por favor te enseñe su licencia para poder pilotar aviones. A veces ni siquiera los vemos. Y el otro día volando en un avión, cuando veo salir al comandante que va al baño, yo dije, ay Señor. Dice, no, hay otro dentro. Digo, menos mal. Nos subimos al avión sin miedo. Bueno, más o menos, ¿no? Pero no le hacemos 20,000 preguntas. ¿Usted es cristiano? ¿Usted lee la Biblia? No, a lo mejor es un mundano, un inconverso, una persona, una atea. Pero te subes en el avión. Eso es fe natural. Y cuando te montas en un ascensor, aunque hoy vino alguien a comer a mi casa y le patinó la fe natural, porque subió por la escalera, le dio miedo subir y bajar por el ascensor. Imagínense que yo toda mi vida he vivido, ahora no, pero durante toda mi vida yo he vivido del piso 15 para arriba. Imagínense si tuviera miedo a los ascensores. Tendría una musculatura y una fortaleza física espectacular, ¿no? De baja, sube, baja, ¿no? Tenemos fe que nos vamos a montar un ascensor y no se va a caer. La madre de mi padre un día abrió el ascensor y cuando se metió se cayó y no se mató de milagro. Pero nos montamos en un ascensor, ¿verdad? O cogemos un taxi, o vamos por la calle y no estamos mirando hacia arriba a ver si nos va a caer un meteorito, nos va a caer una maceta o nos va a caer algo en la cabeza. Hay una fe natural que todos tenemos. Todos tenemos esa fe natural. Pero luego la Biblia nos habla de una fe espiritual, que es la que el Señor demanda de todos y de cada uno de nosotros para poder ver cambios espirituales en nuestras vidas. Porque la vida no solamente consiste en tener un buen trabajo, en pagar las deudas, en marcharte de vacaciones de vez en cuando, comprarte buena ropa. No, la vida es mucho más que todo eso. Y en este caso este padre no viene al Señor Jesucristo pidiéndole un milagro económico, no viene ni siquiera pidiendo por él, sino vino pidiendo por su hijo. Porque él sabe que ni con todo el dinero del mundo, ni con su religión, ni con nada, el problema de su hijo se va a solucionar. Solamente hay una persona en todo Israel, en todo el país, que sí le puede liberar a su hijo. Pero cuando él llegó, no estaba. Pero por fin el Señor Jesucristo bajó de la montaña y entonces le dice, ayuda a mi incredulidad. Si yo no quiero que mi fe decaiga, yo quiero seguir creyendo. Yo vine aquí hace un par de horas con toda la ilusión, con toda una expectativa y creía que mi problema iba a ser solucionado, pero todo sigue igual. Pero yo quiero creer en ti. Y el Señor entonces hace un milagro espectacular y vemos algo muy importante aquí. A veces los padres se preocupan mucho en darle buena ropa a los hijos y no digo que esté mal, está bien. Y se preocupa mucho en que los hijos vayan a buenas escuelas, a buenas universidades. Y está bien todo eso. Pero ¿sabes cuál es la mejor herencia? El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Tu fe en Dios. Tu confianza en el Altísimo, si es que la tienes. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Para que cuando llegue un momento difícil en la vida de tus hijos, que vendrán. Ahora son pequeñitos, saltan, juegan y tal. Pero llegará el momento cuando tendrán sus luchas, sus pruebas, sus dificultades. ¿A qué se van a agarrar tus hijos cuando llegue esos momentos difíciles de la vida? Que repito, vendrán. Pues, ¿a qué se van a agarrar? ¿A la PlayStation? ¿A las maquinitas? ¿O se van a agarrar al Dios de su padre? Por eso dice la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Traspasaban la fe, la confianza en Dios. De padres a hijos, de generación en generación.
para que de esa manera supieran en todo momento, en toda circunstancia en la que se encontraran, que cuando llegara el momento difícil de su vida, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que tiene oídos y oye. Hay un Dios que tiene manos y toca. Hay un Dios que se compadece de nosotros. Y no es ese Dios que nos enseñaron, en mi caso, nuestros padres, que teníamos que sacarlos de paseo, meterlos y entrarlos en momentos puntuales del año, porque tienen pies y no caminan, y tienen boca y no hablan, y tienen ojos y no ven. Y dice, semejantes a ellos son sus constructores y también los que los adoran. A ese Dios no me refiero a ese Dios. Me refiero al Dios vivo. Al Dios que nos amó tanto, que mandó a su Hijo unigénito al mundo, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese que cuando clamas Él te oye. A ese que cuando caes Él te levanta. A ese que cuando te falta algo dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. A ese que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y a ese que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A ese al que me refiero. Hablarle de ese Dios. Por eso lo que este padre hizo fue extraordinario. Reconoce su incapacidad, reconoce que él no puede cambiar el problema de la vida de su hijo, pero él va al Señor Jesús, como todos los seres humanos deberíamos ir a Él, no solamente cuando tenemos problemas y dificultades, sino en cualquier momento, y buscar ayuda y consuelo y ánimo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Un padre desesperado que recurrió a Jesús y no se llevó ninguna desilusión, porque nunca por poner tu fe y tu confianza en el Señor te llevarás una desilusión. Hay otro padre, lo leí esta semana, es un religioso, un profesional de la religión. Su historia se encuentra en Lucas capítulo 8. Su nombre, Jairo. En este caso nos habla de una niña, de su hija, de aproximadamente unos 12 años, y la historia nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, escucha, que era el principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahora, antes de seguir leyendo la lectura, déjenme que les diga que en otros pasajes de la Biblia dice, se nos cuenta, que en aquella época los religiosos judíos expulsaban de las sinagogas a todas aquellas personas que se atrevían a confesar públicamente que Jesús era el verdadero Mesías. Los expulsaban. Y ser expulsado de la sinagoga significaba el ostracismo. Sí, nadie se iba a dirigir a ti, nadie te iba a ayudar, nadie te iba a hablar. Te expulsaban de la sinagoga, te expulsaban de la comunidad por el delito de haber creído que Jesús era el verdadero Mesías. Pero fíjate tú por dónde. Ahora, el principal de la sinagoga, yo no sé porque la Biblia no lo dice, simplemente especulo. Yo no sé si Jairo en algún momento expulsó a alguien de la sinagoga por ir a Jesús. Pero mira las vueltas que da la vida, que ahora es ser el que tiene que ir y postrándose a Jesús delante del Señor, le ruega que vaya a su hogar, a su casa, porque tenía una hija única, una sola, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lo mal que tenía que estar esta niña para este hombre tener que tragarse su orgullo y postrarse delante de Jesús a rogarle, a suplicarle que por favor vaya a su casa a orar por su hija. No era un resfriado, no era una fiebre así pasajera, sino es algo grave, porque si no, este hombre nunca jamás públicamente va a ir a postrarse delante de otro hombre, en este caso el Señor Jesucristo, a pedirle ayuda. Pero se traga su orgullo, reconoce que su religión, todo su conocimiento, todas sus tradiciones no le van a salvar la vida de la hija, pero alguien tal vez le dijo, vete a Jesús, que Él te va a poder ayudar y cambiar la vida. Y allí se va. Y dice la Biblia que en el versículo 42 tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús no se niega a visitar la casa de Jairo, Él va en dirección a la casa de Jairo, pero hay una multitud que lo oprime. Y entonces ahora entra en escena otra persona,
No tiene nada que ver con la niña, no tiene nada que ver con Jairo, sino es otra persona de la multitud, en este caso una mujer que dice que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, ahí callada, que nadie se entere, que nadie se dé cuenta. Total, voy a pasar desapercibida, nadie se va a enterar de mi problema. Voy a tocar a Jesús por detrás y aquí no ha pasado nada. Y dice que tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, esto tal vez a nosotros no nos impacte tanto, pero en aquellos tiempos una mujer con este tipo de problema ni siquiera podía salir a la calle. Y todo lo que tocara quedaba totalmente inmundo. Y nunca jamás una mujer con este problema en público tocaría a un hombre, porque probablemente la matarían a pedradas, según la costumbre de la época. Así que ella va calladita, sin llamar la atención, por atrás, por la espalda, toca el borde del manto de la vestidura y para sorpresa suya, al instante, dice la Biblia, se detuvo el flujo de sangre. Pero Jesús se dio cuenta. Pedro no se dio cuenta, ni Santiago, ni Juan, ni Tomás, ni la multitud, pero Jesús se dio cuenta. Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, Pedro y los que con él estaban le dijeron, Maestro, la multitud te aprieta, te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? ¿No has estado alguna vez en alguna, no sé, en alguna calle muy concurrida, en alguna manifestación, en una calle estrecha y todo el mundo ahí oprimiéndote o en la guagua o en cualquier lugar? Es una pregunta un tanto fuera de sí, una pregunta ridícula. ¿Cómo que quién te ha tocado? Te está todo el mundo oprimiendo, no te deja ni caminar. Pero él dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, por lo que les acabo de decir. Quedó descubierta, no pasó desapercibida. Temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Podía haber dicho, ¿cómo se te ha ocurrido tocarme con lo que llevas? Me has dejado inmundo, pero ¿quién puede dejar inmundo al Santo de los Santos? ¿Quién puede contaminar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? No le recrimina absolutamente nada, sino que la felicita públicamente por su fe y le dice, ha sido tu fe la que te ha salvado. Todos le oprimían, pero ella le tocó con fe. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Estaba mala la niña, estaba bien enferma porque en cuestión de minutos pasó de estar grave a estar muerta. Y entonces el que viene a traerle el aviso le dice, ya no hay nada que hacer, es demasiado tarde. No molestes más al maestro. Yo no sé si esto lo dijo con ironía, no molestes más al maestro, como diciendo, no insistas porque no te va a ayudar. No sé exactamente con qué sentido dijo esta frase de no molestes más al maestro. Pero le cayó como un jarro de agua fría la noticia a Jairo. Imagínate poder llevarte a Jesús a la casa. Miles de personas darían lo que fuera por poder hablar con él, por poder llevarlo a la casa y nunca tuvieron ese privilegio. Y ahora que yo lo he podido ver y hablar con él y presentarle mi problema y mi hija y que él ha cedido a venir a mi casa y a echarme una mano, ahora resulta que me llegan y me dicen que mi hija acaba de morir. Me imagino que Jairo se habrá quedado destruido, como muchos hoy en día están destruidos, desanimados, sin ganas, tristes, deprimidos, porque no le encuentran sentido a la vida. Lo ven todo negro, lo ven todo tan complicado, que de los últimos años ahora la cantidad de gente en España que se ha quitado la vida es incontable, es increíble. La cantidad de gente joven que ha decidido en los últimos años aquí en España quitarse la vida ha sido algo tremendo. La gente está desilusionada, vacía, confundida
Y es como si te dijeran, Dios no te va a ayudar, no molestes a Dios. Dios está demasiado ocupado en otras cosas, no en tu problema, no en tu depresión, no en tu enfermedad, no en tu situación familiar. Pero ¿qué le dice el Señor? No temas, tranquilo, no te preocupes. Cree solamente y será salva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo mismo que le dijo al otro padre, lo mismo. Al que cree, todo le es posible. Y ahora a este le dice, no temas, no le des lugar al miedo, no te asustes, no te dejes manipular por las malas noticias. Cree solamente y será salva. Es decir, tu fe va a poder ayudar a que tu hija vuelva a la vida y resucite de entre los muertos. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, solamente otra vez a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Un pequeño grupo. Tal vez los demás no eran merecedores y dignos de ver semejante milagro que estaba a punto de suceder. Los que se burlan, los que se ríen, los que cuestionan, quédense fuera, quédense con sus burlas, con sus risas, con sus fiestas, con sus críticas, quédense fuera. Nosotros aquí adentro vamos a ver ahora la gloria de Dios. Y solamente van a poder participar de este milagro hombres y mujeres de fe, como mis discípulos, 3 de ellos, y como tú también, Jairo, y como tú, la madre de la niña. Se burlaban de él porque él decía, no llores, no está muerta, sino que duerme. Algunos le dijeron, no moleste más al maestro, es demasiado tarde, pero él sigue insistiendo, no temas, no te preocupes, no pasa nada. Mira, está durmiendo. Y se burlaban del Señor. ¿Cómo reaccionarán en el día del juicio cuando se presenten los que se burlaron en la casa de Jairo delante del Señor en el día del juicio? Y el Señor les dirá, tú fuiste uno de los que te reíste cuando yo fui a la casa de Jairo a resucitar a la niña, ¿te acuerdas? Y tú también te estabas riendo y decías que estaba loco, que Jairo estaba perdiendo el tiempo. Tú estabas allí, yo te reconozco, tú eras uno de los que estabas en la casa de Jairo. Ríete ahora, búrlate ahora. Vamos a ver si aparece tu nombre en el libro de la vida. Y no va a aparecer. Porque es mucho más fácil para algunos reírse y burlarse de la fe de otros que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a creer y a confiar en ti. ¿Verdad? Y entonces dice que tomando de la mano a la niña, le dijo, muchacha, levántate. 2 palabras solamente. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Segunda historia, segundo padre bendecido porque mantuvo su fe y su confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los puntos principales que quiero compartir con ustedes en esta tarde, y espero que lo logre, es, hermanos, que no decaiga ni su confianza ni su fe en el Señor. Aunque parece que las cosas están poniéndose muy feas, aunque algunos se burlan, aunque algunos dudan, no temas, sigue confiando y sigue creyendo en el Señor, que el Señor tiene todo bajo control y los que creemos en Él, todo le es posible. Aleluya. Y la tercera historia que la he leído miles de veces y siempre me ha llamado poderosamente la atención, es de otro hombre. Es de un hombre que fue muy conocido, muy admirado, muy respetado, pero que en el momento más duro y difícil de su vida, no sé por qué, todos lo abandonaron y le dieron la espalda. Cuando viajaba, cuando era conocido, cuando era famoso, todo el mundo quería trabajar con él y viajar con él y anotarse en su equipo para ir por aquí, para ir por allá, y un viaje aquí y un viaje allá. Pero cuando ya no es tan famoso y ya es anciano y probablemente esté a punto de morir, todos absolutamente le abandonaron. Así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Alguien dijo, cuando estás en una cárcel o en un hospital, es cuando verdaderamente sabes quiénes eran tus amigos. Y eso fue lo que le pasó a nuestro hermano Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, la última carta que escribe
en esta vida. En el capítulo 4, a partir del verso 6 dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le está escribiendo a Timoteo, aquel joven pastor que viajó con él durante años, que lo dejó al frente de la iglesia de Éfeso, y le dice, procura venir pronto a verme, porque te acabo de decir que dentro de poco tiempo me van a decapitar, me van a sacrificar, así que ven pronto. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Un hombre que está a punto de morir y todavía pide que le traigan libros para leer y estudiar. Qué ejemplo tan grande, ¿verdad? Qué maravilloso. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Escucha esto. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Si os habéis dado cuenta, ha mencionado personas como Alejandro, Crescente, Demas, personas que durante años viajaron con él codo con codo. Era un privilegio trabajar para Pablo. Para el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Era un privilegio viajar con semejante hombre de Dios. ¿Cuánto se podía aprender? No solamente cuando él predicaba en alguna sinagoga o en alguna casa, sino en esos largos viajes, ¿verdad? Cuántas preguntas se le podían hacer, cuántas respuestas interesantísimas. Un hombre que había estado en la misma presencia de Dios, decía él, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Donde oyó y vio cosas inefables, que ni siquiera el Señor le permitió expresarlas y escribirlas y compartirlas con nadie. ¿Te imaginas lo que era estar en una cárcel con Pablo, viajar en un barco con Pablo, estar horas caminando por aquellos caminos, por aquellas vías romanas, con el apóstol Pablo haciéndole preguntas sobre el rapto, la segunda venida de la iglesia, el anticristo y tantas cosas? Tenía que ser una gozada increíble estar al lado de un hombre que sabía tanto de la Biblia. Fíjate que hasta Pedro, que fue un discípulo de Cristo, cuando escribe una carta dice, hablando de Pablo, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría. Reconoce la sabiduría que Dios le dio a Pablo. Y dice que escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Qué alto concepto tenía Pedro de Pablo, ¿verdad? Nombre de Dios, un gozo viajar con él. Un hombre que llevaba su cuerpo lleno de cicatrices, de arriba abajo, por la causa del evangelio. Un hombre que había abierto iglesia, había llevado el evangelio por todas partes. Un hombre que había sido apedreado, había peleado con fieras en un circo romano en Éfeso. Un hombre que había padecido un naufragio, un hombre que un día le picó una víbora y no se murió. Un hombre que había hecho milagros tremendos y ahora todos le han abandonado e incluso algunos se han marchado por amor al mundo y encima le han causado muchos quebraderos de cabeza, muchos males. Pero para mí la clave de todo esto no es que Pablo era un Superman. Porque Miguel de Unamuno, el famoso dramaturgo español que estuvo desterrado en la isla de Fuerteventura, cuando hablaba de Pablo decía que Pablo era Jesucristo, porque es imposible que un hombre pueda sufrir y hacer lo que hizo si no era Jesucristo. Es como los judíos que dicen que la historia de Job no puede ser verdad porque no hay un hombre en la vida que sea capaz de aguantar lo que Job aguantó. Pues es verdad, hubo un hombre llamado Job y hubo un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, que aguantó eso. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaba fuerzas?
¿A qué se agarraba él en esos momentos de soledad, de crítica, de incomprensión? ¿A qué se agarraba? ¿Qué hacía? Bueno, lo dice en el verso 17 y 18, que gloria a Dios los tenemos en nuestras Biblias. Y dicen así: pero, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Ahí está la clave. Ese es el secreto. Ese es el secreto. El Señor estuvo a mi lado. Alejandro, no sé. Demas, no sé. El otro tampoco. Pero el que tenía que estar no me abandonó en el peor momento de mi vida, sino que me dio fuerzas. Pude predicar la palabra y pude cumplir con mi ministerio, y termina dándole toda la gloria y la honra por siempre a su Dios y a su querido Salvador Jesús. ¿Y contigo? ¿Quién está contigo? Cuando lloras, cuando te sientes triste, cuando no tienes ganas ni de levantarte de la cama, ni de hablar con nadie, ¿quién está a tu lado? ¿Está el Señor a tu lado como poderoso gigante? Y puedes decir como Pablo: Él me da fuerzas en medio de la angustia. Y Él me levanta cuando caigo. Y Él me da vida cuando ya no me queda ningún deseo de hacer nada ni de hablar con nadie. El Señor estuvo a mi lado. Y esa promesa de presencia de Dios hasta el último momento de nuestra vida es para todos los que creemos, para todos sus hijos, para todos los cristianos. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días buenos y los días malos, los días cuando abunda el trabajo y los días cuando nadie te contrata ni quiere saber nada de ti, los días cuando se cumplen las promesas que te hicieron y los días que nadie se acuerda ni siquiera de aquello que te prometió dar. Los días cuando estás solo y los días cuando estás en la cresta de la ola, que todo el mundo te llama y te escribe. Los días cuando estás sano y los días cuando te duele todo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si somos capaces nosotros hoy en día, en este siglo loco, en esta época de incertidumbre y de peligros en los cuales vivimos, de tener presente que el Señor está conmigo cada día, cada minuto, cada instante, vamos a poder mantener la fe y la confianza en el Señor hasta el último momento. Aquí no está hablando un señor debajo de una cocotera en una playa hermosa del Caribe. Aquí está hablando un anciano que sabe que está condenado a muerte y le quedan horas de vida. Pero no termina amargado, no termina discutiendo o peleando con todo el mundo, sino que termina dando honra y gloria al Señor. Porque esa fue la vida que él vivió. Y lo que no puedes pretender es ser ahora espiritual y ayer un carnal. La espiritualidad va en crecimiento, en desarrollo. Hay que cultivarla. La fe. No puedes tener hoy toda la fe que quieras tener o necesites tener si en tu vida has alimentado tu fe y has buscado de Dios. Pero hoy puedes empezar a tener esa comunión con Dios. Hoy puedes cultivar esa relación, esa amistad con Dios. Amistad que a lo mejor tenías pero que abandonaste. O amistad que tienes pero que no se ha renovado. Hoy puedes empezar una nueva relación con el Señor. Y yo no estoy hablando de iglesia, Yo no estoy hablando de que vengas aquí. Si quieres venir, ven, y si no, no vengas. Eso es cuestión tuya. Lo que sí te invito es que en esta tarde te acerques a Jesús y le digas: Señor, yo quiero estar contigo. Porque que Él esté contigo está clarísimo, pero la pregunta es: ¿y tú estás con Él? ¿Tú quieres estar con Él? Porque el Señor, leyendo el libro de Oseas, que lo estoy leyendo en estos últimos días, ¿cuántas veces habló? ¿Cuántas veces mandó a profetas? ¿Cuántas veces advertía? ¿Cuántas veces llamaba? Dice, pero bueno, me abandonaron. Dice, pero en la angustia me buscarán. En la angustia me buscarán.
Cuando estén con el agua hasta el cuello, ahí es donde me buscarán. Pero sería una lástima que te llegara el agua hasta el cuello o cayeras bajo y profundo para que definitivamente clamaras al Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, el tiempo aceptable, el día de salvación. No tienes por qué llegar a lo peor y sentirte destruido para comenzar a buscar y a clamar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy es el momento oportuno. Hoy puedes comenzar una nueva relación para que cuando avance la vida y falten los amigos, y falte el dinero, y falte esto, y falte lo otro, puedas decir como Pablo: el Señor estuvo y está a mi lado. Y me libró y me librará de la boca del león y de lo que haga falta, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde. Reflexiona, medita en estas tres historias. Un padre que va con un hijo endemoniado y que por poco duda de que Dios le puede ayudar. Un padre que va a Jesús cuando tiene una hija enferma y resulta